Como ayer le informé, el gobierno mexicano formalizó la compra de la marca mexicana de aviación por un total de 815 millones de pesos que será repartido entre los más de 7,000 trabajadores. Ex trabajadores de la aerolínea. La nueva aerolínea ofrecerá vuelos de hasta 20% más baratos usando principalmente el AIFA como base. Vamos a platicar al respecto con Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico. ¿Cómo estás, Fernando? Encantado de estar acompañándolos esta mañana, mi estimado Pascal. Muy buenos días. ¿Cómo ves la creación de esta nueva empresa con un nombre pues ya muy conocido para los mexicanos? Sí, es una empresa muy bien, la marca está muy bien posicionada. La cantidad que se les pagó a los trabajadores pues alcanzará quizás para un 5% de lo que en derecho les habría correspondido como liquidación. Todavía no termina su situación eh, problemática tras el cierre de la aerolínea hace ya 12 años. Sin embargo, la aparición de esta aerolínea con 20 aeronaves, con 20 aeronaves que están, con 10 aeronaves que están solicitando para 20 rutas, pues recae en las mismas 10 rutas más rentables del país. ¿Qué quiere decir esto? Que entran a competir con todas las demás aerolíneas, en vez de haber desarrollado la aviación regional o comunicado mejor al país a lo largo y ancho del mismo. Utilizar el AIFA es estratégico para reactivar esa terminal recién inaugurada hace ya un poquito más de un año, pero esto implica también la concentración otra vez en la Ciudad de México de los mismos vuelos. Lo que hacía falta era desconcentrar el aeropuerto capitalino, que ya lo hemos platicado aquí, Pascal. Ahora, con la incorporación de esta aerolínea, pues se vendrían sumando aproximadamente unos 30,000 vuelos al mes, que pues no es mucho comparado con los 350,000 vuelos que se realizan en el aeropuerto capitalino. Esto nos lleva a pensar que quizás sí tuvieron los estudios de mercado que debieron de haberse practicado antes de establecer esta estrategia de echar a andar una aerolínea en diciembre y sobre todo con los eh, eh, recursos que estarían utilizando para financiar de aquí al 2025 en lo que dicen lograrían la rentabilidad de la aerolínea. Mientras tanto tendrá un cargo al presupuesto público, al erario, en el cual contribuimos todos los que pagamos impuestos. ¿Hay un riesgo de canibalización? Yo creo que hay un riesgo de trato preferencial en el sentido de que el mismo que va a operar en la aerolínea es el mismo que va a tener en su posesión, en su administración, ya 6 aeropuertos. Es Eso se decir, supone que no se podía, ¿no? no se podía, modificaron la ley de aviación y la ley de aeropuertos precisamente considerando que era una garantía tener piso parejo y no tener algún trato preferencial en el cual incurriera algún concesionario Ujú. o algún operador precisamente, pero se modificaron las leyes y ahora es factible. Aquí lo que habría que cuidar y solicitar, obviamente esperar la intervención de las autoridades de competencia económica, ver que las condiciones sean parejas para todos, porque si no se generaría esa incertidumbre que no es conveniente ahorita para el Ujú. sector, ¿no? ¿Tú crees que estos precios baratos que anunciaron van a ser gracias a subsidios? Mira, no quieren utilizar el término subsidios, pero de todas formas estaremos financiando durante 2 años al menos estas tarifas o estas operaciones. Ujú. Eh, ¿Cómo lograron determinar del 18 al 20%? Espero, pienso que sí hicieron los estudios de mercado y los estudios de factibilidad y de rentabilidad como todo negocio, porque aunque no tiene fines de lucro, dicen, esta empresa es una empresa mercantil, es una sociedad mercantil, Ujú. y por lo tanto al menos debe de garantizar su propio sustento, ser autosuficiente si es que no quiere generar ganancias, pero al menos Sí. lograr en el No corto causar plazo pérdidas, la. dicho de otra manera, ¿no? Exacto, Ujú. exacto.
y sobre todo generar el éxito que todos esperamos, porque si le va bien a esa aerolínea, pues le podría ir bien al país. Qué bueno que pudieran ofrecer tarifas 20% por debajo de la competencia, pero ¿a costa de quién? Sí. No de los contribuyentes, así no se vale. Oye, escuché unas quejas el otro día de habitantes de Durango. Parece que Durango es el lugar al que cuesta más dinero volar. Me parece que los boletos están el boleto redondo está como en 10,000 pesos por ahí. Eh, me acordé de lo que decías, que pues no se van a abrir vuelos distintos a las rutas más populares. Sí, mira, hay rutas muy caras, Durango, en Sinaloa hay otro, Veracruz es otro vuelo muy caro por la distancia tan corta comparada con otros tramos, Ujú. pero sí hace falta desarrollar la aviación regional sin necesidad de que vengan a la Ciudad de México. Eso ha sido un tema pendiente desde hace décadas. Pero, ¿cómo se puede lograr? Pues precisamente mediante la sinergia con los tres niveles de gobierno, el jefe del gobierno federal, el gobierno estatal y municipal, con las autoridades de turismo y todos los que se involucran en esto, prestadores de servicio, para hacerle como en otros países, fácilmente a través de convenios, sinergias, esquemas de colaboración mutua, para precisamente promocionar los mercados y generar una mayor demanda. Sin embargo, aquí lo que está ocurriendo es que a veces esas tarifas son tan caras porque tienen exclusividad. Entonces, toda entrada de un nuevo competidor es bueno, pero tiene que haber suelo parejo Ujú. para precisamente tener condiciones equitativas de competencia, ¿no? Y en las rutas, por ejemplo, México-Tijuana, y cuando digo México incluyo al AIFA como origen del vuelo, México-Tijuana, México-Cancún, el que entre Sí. esta nueva empresa en estas rutas, ¿qué puede generar en términos de precio, en términos de competencia, en general? ¿Qué podría provocar? Mira, ahí sí aplicaría lo de la competencia depredatoria, porque entonces empezará a funcionar una competencia en la cual todo mundo va a ofrecer tarifas de a peso, más Sí. impuestos, claro. Te saldrá el boleto en 1,600, qué bueno para la gente que pueda volar, pero no se pueden mantener esas tarifas por mucho tiempo. Ya Ujú. lo hemos visto por experiencia en las demás aerolíneas, utilizando esta estrategia, quebraron precisamente porque podían hacerlo a través de precisamente las rutas rentables les generaban la posibilidad de hacer subsidios cruzados, es decir, con las rutas rentables financiaban las rutas no rentables y con estas que ofrecían tarifas muy bajas y así podían operar, pero a la larga les fue contraproducente con resultados ya que hemos visto en varias aerolíneas que ya no están operando y pues ahí sí habría un esquema complicado de competencia depredatoria precisamente porque habría una guerra de tarifas que momentáneamente o aparentemente podría beneficiar al público consumidor, sí, pero a final de cuentas la factura terminaría pagándola alguien y eso esperamos que no suceda, Ujú. pero es posible, como ya ha sucedido, que vengan rescates, que vengan con donaciones o que estén esperando la ayuda de un gobierno que no necesariamente tiene que ser un gobierno paternalista, pero sí ver las condiciones en las cuales se apoya la industria del sector y todas las aerolíneas puedan desarrollarse de manera correcta y ayudar a apoyar al desarrollo económico, al desarrollo del turismo y el desarrollo del país. Previsiblemente, ¿quiénes serán los trabajadores de esta aerolínea? ¿Quiénes serán los pilotos, por ejemplo? Bueno, tendrán que convocar a la contratación de pilotos, personal de tierra, sobrecargos, personal administrativo, y ahí es donde habría que ver cuál es la eficiencia y eficacia de la empresa que va a administrar esta aerolínea, porque no es lo mismo operar 10 aviones que 50 o 100, Ujú. o operarlo con una cantidad determinada de personal que a lo mejor puede ser poca, mucha, no lo sabemos, que a lo mejor puede tener costos operativos muy altos, no lo sabemos todavía cómo va a operar. Habría que ver cómo van a iniciar operaciones en diciembre, porque ya está el compromiso hecho y que les vaya muy bien, pero falta ver todavía ese esquema Ujú. de cómo van a financiar, de dónde va a salir el presupuesto,
de dónde salió el presupuesto para o los recursos para la adquisición de estos 10 aviones Boeing 737 que son, aunque sean de uso, pero tienen que tener la garantía de un correcto mantenimiento y los ingresos uh, programados para la operación en los próximos meses, capital de trabajo, etcétera, etcétera. Habría que ver de dónde, porque recuerda, esta empresa, pues al ser una empresa paraestatal, dependerá de los recursos que se programan en el próximo año y así sucesivamente. Habría que ver porque hasta donde se sabía, no había recursos para la adquisición de nuevas aeronaves en este año. Sí, el esquema por el que se van a traer las aeronaves a México es el regular que sigue cualquier aerolínea o le ves algo Sí, particular? es el más conveniente, el de arrendamiento financiero, porque pues comprarlos así de tajo, pues es un capital considerable. Se habla de 4,000 millones para el inicio de esta etapa, 4,000 millones de pesos, y pues habría que considerar que pues, es un esquema también de arrendamiento financiero, ¿no? Es lo más conveniente porque te permite renovar la flota o reacondicionarla en un futuro Ujú. y además, generar, no descapitalizarte, ¿no? Es el esquema normal que utilizan casi todas las aerolíneas en el mundo. Se informó que uno de de las bases de esta nueva empresa será el aeropuerto Felipe Ángeles. Y ahí mi pregunta para ti es, pues si se tiene que recurrir a esto para que el aeropuerto tenga pasajeros, porque pues hasta ahora no ha logrado un tráfico considerable, ¿no? Sí, creo que es con ese propósito inicial. Sin embargo, pues hace falta detonar más ese aeropuerto, dado que hay una infraestructura pues muy grande creada ahí, una inversión muy grande. Y pues esto te decía, multiplicando los 10 aviones por 180 pasajeros, que supongamos fuera a lleno total, pues te dan un aproximado de 30,000 pasajeros al mes Ujú. y pues no es la gran cantidad comparado con los 50 millones que maneja Ujú. de pasajeros el aeropuerto Benito Juárez. Entonces, sí es un paliativo, todo suma, toda cantidad suma, pero creo que les hace falta una mayor estrategia. No es creando una nueva aerolínea para que opere ahí. Sí Ujú. ayudaría, detonaría un poco, pero no es la solución. Lo ideal es que se incorporaran todas las demás rutas de las demás aerolíneas al menos en un 20%, o sea, al menos que manejara ese aeropuerto unos 12 millones de pasajeros al año para que precisamente desconcentre el Benito Juárez y Ujú. tenga razón de ser y una rentabilidad y un flujo que te genere mejores ventas para los comercios y locales comerciales, mejor atractivo para las aerolíneas, pero sobre todo mejor oferta para comunicar mejor al centro del país, porque si nada más hay uno o dos vuelos hasta cierta hora y no hay capacidad para procesar toda la carga aérea en ese aeropuerto, pues difícilmente se van a mudar por no ser conveniente a todas luces para cualquier aerolínea. Por Ujú. eso no es que se resistan, es que todavía no terminan las condiciones necesarias para que se Pues muden ni a esa siquiera la terminal. conectividad terrestre, ¿no? No está todavía Así terminada. es, la conectividad terrestre es fundamental. Sí. Ya no hablemos de la conectividad de transporte urbano para los trabajadores, como es el Mexibus, el Metrobús, el trenecito que va de una terminal a otra. Eso no lo utiliza normalmente el pasajero. Sí Ujú. hay un público consumidor de eso, pero la mayoría de la gente, el 95% llega por taxi o por carro o por transporte terrestre. Y el problema desde la inauguración fue la conectividad urbana. Ya hay un tramo inaugurado y que está operando, pero falta el otro lado, el lado oriente. Hay dos vías por las cuales se llegan, por la carretera de la México-Pachuca, o sea, Ujú. por Tecámac, y el otro es por Nezahualcóyotl atrás del actual aeropuerto. Son las dos vías principales y si no hay una conectividad, porque no nada más son dos rutas, ahí hay varios ramales en los cuales conectar al resto de la República. Ahí hace falta todavía, y por lo anunciado, faltará lo que resta de este año y el próximo para que se cree esa conectividad terrestre
para quien llega por auto o por autobús, especial para la terminal Felipe Ángeles. En tanto se construyen los demás sistemas complementarios de transporte, pero que son básicamente para el personal laboral y también para la población aledaña que se verá beneficiada. Qué bueno que se logre, pero ojalá lo terminen pronto. Ujú. Ya lo inauguraron, ya lo tenemos así. Ahora lo que hace falta es una estrategia Para que que se no es la use. que tiene, sí, que Sí. se use, pero desde el principio faltó un plan de negocios Ujú. entendido desde el término práctico de lograr su rentabilidad. Claro. Para quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con los inversionistas en aeropuertos, sabemos que la recuperación, la tasa de retorno de la inversión es muy importante. Y esa inversión Ujú. no importa si es privada o pública, tiene que ser un negocio o una empresa o un Pues sí. proyecto que logre su rentabilidad, que logre su autosuficiencia económica en el corto plazo. Si no, pues tenemos una serie de pérdidas que, como a veces sucede en el Sí. pasado, como no es dinero de uno, Pues es ahí, dinero, es recurso público, claro. se les hace fácil gastar y Muy gastar bien. y gastar. Pues Hay otra Fernando, iniciativa. te agradezco mucho estos minutos, muy amable. Muy buen día, Pascal. Gracias, qué amable. Fernando Gómez Suárez, analista del sector aeronáutico, 10:30 de la mañana.